conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dejémoslo hasta eso. Inclina su rostro por un momento y vamos a orar. Dios maravilloso, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra. Dios, te pido que por favor, Señor, hables a nuestra vida en esta mañana, Dios. Que esta palabra sea edificando en nosotros, Dios maravilloso, un nuevo ser, Dios. Te pido que por favor, Dios precioso, Espíritu Santo, Dios, nos guíe, Señor. Y seas tú, Señor, tocando hoy nuestro espíritu, Señor maravilloso. Haz como tú quieras, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, en Génesis capítulo 4 vemos el primer homicidio de la humanidad, en donde Caín toma la decisión de asesinar a su hermano Abel, sencillamente porque hubo algo que se quedó en su corazón, un acto que lo lleva a no perdonar a su hermano, y es esa falta de perdón que no halló en su corazón, o que se halló más bien en su corazón, el hecho que Abel hubiese agradado a Dios por encima de sí mismo, o de él mismo, de Caín. Porque recuerden, como dice la escritura, como dice el pasaje, que Dios vio de buena manera, o miró con agrado, la ofrenda de Abel, y no miró con tanto agrado la ofrenda de Caín. Pero esto llevó a que en Abel hubiesen celos. Su altivez, su orgullo, su mezquindad y su falta de honra a Dios lo llevaron a odiar a su hermano y a cometer este acto, el primer homicidio de la humanidad. La primera vez que se menciona un derramamiento de sangre humana en la palabra del Señor. Todo esto porque su corazón estaba entenebrecido. Todo esto porque no había podido perdonar que su hermano tuviese mayor gracia delante de los ojos de Dios. Pero la humanidad hoy no está tan lejos de esto, porque en la actualidad la misma iglesia ha permitido que su corazón se endurezca y que muchas veces seamos indolentes e indiferentes. Mira cómo termina el texto que acabamos de leer, en el versículo 9. Dice que: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La indolencia y la indiferencia también ha formado parte de una sociedad que va en decadencia a causa de la maldad en el corazón de los hombres. Por eso hoy vemos a alguien pasando por una necesidad, pero como yo estoy bien, parece que viniese la pregunta de Dios a la humanidad, y como si uno fuese también parte de ese episodio. ¿Acaso soy responsable por mi hermano?
¿Acaso soy responsable por mi prójimo? ¿Acaso soy responsable por aquel que cometió un error y hoy está pagando la consecuencia de su pecado? Somos indiferentes. Cuando el Señor nos muestra, por medio de su gracia, de su amor y del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que debemos llenarnos de amor, y que ese amor nos debe llevar a poder compartir de esa misma gracia a aquel que hoy está pasando una necesidad, aquel que está hoy en medio de una tribulación, aquel que hoy quizá no tiene con qué comer, aquel que quizá hoy está destrozado en su corazón por cualquier situación que pudo haberle afectado allí en su integridad. Pero somos llamados a ser diferentes, somos llamados a responder por nuestro prójimo también, claro que sí. Lo contrario que hizo Abel. Abel, habiendo asesinado a su hermano, no solamente quiso ocultar lo que había hecho, sino dijo: Señor, pues aquí a mí ¿qué me preguntas? No es que tú me pusiste aquí en esta tierra a cuidar a mi hermano. ¿Soy yo acaso responsable de lo que él hace? Pero estaba hablando desde el odio que había en su corazón, desde el resentimiento, desde los celos, desde la ira y desde la falta de perdón. Por eso esta semana estuvimos ayunando para que Dios sanara nuestro corazón. Hay personas que no se han perdonado siquiera a sí mismos por situaciones de su pasado, por cosas que pudieron de alguna manera endurecer nuestro corazón. Pero recuerda que Dios ya nos perdonó, y por ese amor y por esa misericordia nos da una nueva oportunidad. Entonces todo esto sucedió por la falta de perdón, y la falta de perdón nos roba la paz. Mira lo que sucedió aquí en este pasaje bíblico. Vamos a leer del verso 3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces, Caín andaba furioso, y su semblante había caído porque su corazón se había entenebrecido. El corazón de Caín no se oscureció sencillamente allí en ese instante, sino fue el detonante. Ese momento fue como la copa que derramó el vaso. Ese detonante permitió que brotara dentro de sí esa raíz de amargura. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. El autor de Hebreos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Hubo un detonante para que Caín tomara esa decisión, no solamente de desagradar a Dios con su ofrenda, sino de asesinar a su propio hermano, a su propia sangre. Caín estaba lejos de una comunión con Dios, porque ambos estaban en condiciones similares, pero solo uno, Abel, decidió agradar a Dios. No se trataba de la cantidad de sacrificio o de ofrenda que llevaba el uno del otro. Se trataba de la calidad, de donde salía la decisión de honrar a Dios con el sacrificio. Porque no había otra manera de honrar a Dios, sino en obediencia, en sujeción, en lealtad, en amor, en honra al Dios supremo. El corazón de Abel estaba entenebrecido hace mucho tiempo. De Caín, perdón, el corazón de Caín estaba entenebrecido hace mucho tiempo. Y esto le llevó a que un día estaba furioso, estaba ya a punto de estallar,
Y ese fue el detonante para que sucediera el primer derramamiento de sangre en la Escritura. Eso nos debe llevar a nosotros a una reflexión, a que debemos estar vaciando siempre nuestra vida. Debemos ir a la presencia del Señor y vaciar nuestra vida, porque si no vaciamos nuestro corazón, si no permitimos que el Espíritu Santo nos esté limpiando constantemente, va a llegar un día un detonante y nos va a hacer cometer un error que nos puede costar algo tremendamente grande para nosotros. Mira, hay personas que tienen ese problema, ¿no? Cuando alguien está expuesto a trabajar con gente, cuando alguien de pronto, no sé, atiende una atención personalizada de quejas y de reclamos, ¿sí? Ellos están expuestos a que en todo momento les estén diciendo groserías, insultando. ¿Por qué? Porque resulta, y lo digo como experiencia porque mi hermana, ella trabajó en eso, ella trabajó en Codesca, pues iban todos a hacer reclamos, que me llegó la luz cara, que me llegó eso, pero entonces ella era el último filtro. O sea, cuando ya todos los del teléfono le colgaban y le pasaban con el otro y este con el otro, y marque este número, cuelgue y vuelva a marcar, ¿sí? La gente iba allá, pero que estallaba, ya ese era su detonante. Allí en ese momento, pues, ¿quién era el que iba a pagar los platos rotos? Pues la persona que los iba a atender allí. Y le tocó muchas veces soportar a gente muy grosera, porque ya que tenían un límite, y ese límite había cruzado, ya se había cruzado ese límite. Entonces, eso nos pasa muchas veces a nosotros también. Tenemos cosas guardadas, y un día llega y cualquiera nos pisó el zapato, así ya sin culpa. ¿Qué le pasa? O lo empujamos o le gritamos, ¿sí? Y eso nos pasa también en nuestro entorno. Es más fácil que nos pase con las personas cercanas, pero nosotros, si tomamos la decisión de actuar, y de la manera que actuemos, pues vamos a tener también así una recompensa. Mira lo que hizo Abel. Caín. ¿Cuál fue su recompensa? Pues tremendo. No solamente se echó en sí el homicidio de su hermano, sino que ahora después era errante, ¿sí? De hecho, el Señor más adelante dice la Escritura que tuvo que ponerle un sello en la frente para que cualquier otro que lo encontrase no lo matara, a causa de la venganza que podía traer como consecuencia el homicidio de su hermano. Eso fue tremendo. Entonces la falta de perdón nos roba la paz. ¿Cómo andaba Caín? Dice la palabra que andaba furioso, que su semblante había caído. En otra versión dice la Escritura, vamos a leer el versículo 6 y 7. Porque es necesario que suceda algo en nuestras vidas, que haya una renovación. Porque si no hay una renovación en nuestras vidas, vamos a caer en lo mismo que cayó Abel, en ese detonante. Por eso necesitamos que ser renovados constantemente, y esa renovación tiene que ser en 3 partes de nuestro ser: en la parte física, emocional y espiritual. Mira lo que dice el Señor, versículo 6 del capítulo 4 de él. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces, aquí vemos las 3 áreas en donde debemos ser renovados. La primera la encontramos en el versículo 6, cuando le pregunta el Señor a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Cuando habla acerca de ensañarse, habla acerca de nuestra parte emocional.
¿Por qué te has enfurecido? Quiero que leamos de la otra versión, de la Nueva Versión Internacional, estos mismos 3 versículos para que despejemos un poco más el texto. Dice la Escritura: entonces el Señor le dijo: ¿por qué te has enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Entonces mira, aquí nos está hablando de la parte emocional. ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Nos habla también de la parte física, porque cuando viene ese tipo de situaciones a nuestra vida, esa falta de perdón, entonces andamos enojados con todo el mundo, y a veces termina pagando la persona que menos debe pagar, la persona que nos quiere ayudar. A mí me ha pasado muchas veces, lo reconozco en mi casa, porque yo soy un hombre que falla, y muchas veces alguna situación me enoja, me saca de cabales, y de pronto llego y mi esposa llega y me pregunta: ¿y cómo te fue? Ay, pues ¿cómo creen que me fue? Me ha pasado. Me ha tocado pedirle perdón a mi esposa, y no se me cae el apellido por pedirle perdón a alguien, porque somos hombres que fallamos. Entonces me ha tocado, a ella le ha tocado aguantarme a mí, y a mí me ha tocado después otra vez: uy, Dios mío, como que la agarré. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando no hay ese perdón en nosotros, entonces nosotros estamos enojados, andamos cabizbajos. O sea, cuando dice la palabra que andamos cabizbajo, yo hasta ahora sé que es cabizbajo, no cabizbajo. Siempre he dicho cabizbajo, y es cabizbajo. Según la Nueva Versión Internacional, gloria a Dios, todos los días aprendemos más. Amén. Entonces nos enfermamos, nos da dolor de cabeza. ¿Qué nos pone cabizbajos? El dolor de cabeza, el dolor de estómago, el estrés, ¿cierto? Entonces también afecta nuestra parte física. Afecta nuestra parte física. Ya vamos 2, ¿no? La emocional y la física. Y la otra es la parte espiritual. Mira lo que dice el versículo 7. Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional para que podamos entender el texto de una manera mejor. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín tenía la oportunidad de remendar su error, de enmendar su error, de enderezar su camino, porque aunque no hizo las cosas con agrado para Dios, no dio esa ofrenda con agrado para Dios, él tenía la oportunidad de poder enmendar su camino y decir: bueno, Señor, lo haré para una próxima vez. Hay un problema en mi corazón, reconozco ese problema, pero sé que solo tú puedes sanar mi problema. El culpable no es mi hermano, amén. El culpable soy yo, que no he ido a ti para que tú enmendes ese problema en mi vida. El culpable no era mi esposa que me preguntó. El culpable no era mi jefe, no era mi hermano, no era mi amigo. No, el culpable era yo, porque yo debo generar ese cambio y activar esa relación con Dios. Porque mira lo que nos dice la palabra, que no obstante tú puedes dominarlo. Pero Caín tomó una decisión equivocada. Ahora, ¿cómo viene esa renovación? Viene por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. No podemos nosotros hacerlo en nuestras fuerzas. Si yo digo: ay no, yo voy a cambiar, es que yo tengo que cambiar, el pastor dijo que tenía que cambiar. No, olvídate de eso. Es por el Espíritu Santo de Dios. Pero si no tenemos una comunión con el Espíritu Santo de Dios, pues va a ser sumamente difícil. No, va a ser imposible. Pero cuando tenemos una relación con Dios, todo es posible, porque para el que cree todo es posible. ¿Amén? Ahí ponemos activa nuestra fe. Ahí es cuando tiene un valor superior nuestra fe. Cuando vamos a la presencia de Dios, cuando el Espíritu Santo toca nuestras vidas y Él es quien nos habla y redarguye nuestro corazón. No se trata de quién tiene más culpa que yo, porque ¿qué estaba haciendo Abel? Estaba midiendo una culpabilidad y se estaba excusando y estaba diciendo: Señor, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Qué me preguntas a mí?
Pregúntele a mi mamá, Eva. Pregúntele a Adán. Pregúntele a ellos. Ellos son los papás. ¿Yo soy acaso responsable de mi hermano? Tenemos que morir a esa indiferencia. Tenemos que dejar de pensar únicamente en nosotros mismos. Cuando tú estés orando por tus alimentos, cuando te sirvan un plato delicioso, ora por aquel que tiene una necesidad. Porque esa oración va a activar algo en lo sobrenatural. Va a activar algo y va a permitir que esa oración llegue y pueda traer un plato de alimento a aquellos que hoy están pasando una necesidad. Dejemos esa indolencia. Cuando vayamos por allí y veamos a alguien que esté pidiendo algo de comer, démoselo. ¿Por qué no se lo vamos de comer? Mira, a mí me parecía algo bien especial un día que estábamos evangelizando. Mi hermana Rubí, trajimos un muchacho, ¿se acuerda del muchacho que vino acá y se le dio un alimento? Algo tan especial, perdóname, le voy a contar esto porque es algo bonito, ¿sí? Porque a mí me hubiese costado hacerlo. Rubí con un amor le pasó una tinada de agua caliente y ese muchacho se lavó los pies ahí, los ayudaste a lavar, ¿cierto? O sea, pero le pusiste la tina con el agua caliente a ese muchacho. Esa escena sí le recuerdo muy bien, ¿sí? Y era un muchacho que había estado caminando toda la noche porque había estado consumiendo. Eso es un acto diferente. Eso es un acto que de alguna manera tiene una connotación. Ahora, el acto más grande y superior lo hizo el Señor Jesús de Nazaret, algo que no haríamos ninguno de nosotros. El acto más maravilloso lo hizo el Padre Celestial cuando se despojó de su unigénito Hijo para que fuese a morir en una cruz por nosotros. O sea, yo no lo hubiese hecho. Vaya, Kevin, vaya, muera por el pecador. Vaya, hijo, seas crucificado allí por aquel que me está maldiciendo, por aquel que no me conoce, por aquel que me quiere hacer la guerra. Póngase en la posición de Dios como Padre. No lo haríamos de ninguna manera. Por eso era necesario que el Padre nos mostrara ese amor para con la humanidad. Ese tipo de actos nos enseñan que sí es posible cambiar el corazón de la humanidad. Yo creo que ese muchacho se fue pensando, bueno, y también recuerdo que ese día mi hermano, Dios mío, se me olvidan los nombres. Mi hermano Leo, también lo fue a acompañar hasta allá a la casa. No sabemos de la vida de él, porque él dijo que iba a venir, nunca vino. Pero yo creo que nunca se le va a olvidar ese acto de generosidad y de amor que tuvimos aquí en este lugar, ¿sí? Nunca se nos puede olvidar eso. Por eso somos un equipo. Por eso somos la iglesia del Señor, y la iglesia trabaja en unidad. Por eso de ninguna manera debemos permitir que se fracture esa unidad en la iglesia, porque hoy somos pocos, pero mañana seremos multitudes. Y el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que cuidarnos. Por eso tenemos que ir a la oración, al ayuno, a morir a esa carne, como hablaba mi esposa, a morir a esa carne, a poder entender desde nuestro espíritu, que es el filtro de nuestro corazón, que es la palabra de Dios la que nos habla, la que nos redarguye, la que nos ministra y la que puede traer sanidad, la que puede traer esa verdadera renovación, porque es por el Espíritu Santo. Miren lo que dice el salmista en Salmos capítulo 51, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Tremendo, ¿no? El salmista, más exactamente David, ese salmo lo escribe después que falla el Señor y que es confrontado por el profeta Natán. Quiero que usted después vaya y lea la escritura y mire el contexto del Salmo 51.
Pero lo que quiere decir, lo que hoy quiero exponer es que nuestro espíritu es el filtro que limpia nuestro corazón. Un corazón limpio es el reflejo de un espíritu renovado. O sea, nuestro espíritu es como ese colador. Si es cuando tú estás haciendo el jugo, y que hay gente que le gusta el jugo pues, con todas las pepitas, ¿no? A mí no, pasarlo por el colador. Cuando tú haces el jugo y quedan cosas ahí en el colador, el espíritu es el que filtra y permite que entre lo limpio en nuestro corazón. Por el espíritu nuestro corazón es limpio. Nuestro corazón, que un día era de piedra, es renovado, es transformado en un corazón de carne, que siente, que se duele, que no es indiferente ante los problemas de la humanidad, que no es indiferente ante los problemas de una nación, que no es indiferente ante la niñez, ante la necesidad que hay en el mundo, que conozcan a Dios. Es el filtro, el espíritu en el que Dios nos ha provisto. Pero ¿quién debe alimentar ese espíritu? El Espíritu Santo de Dios. Lo que estaba hablando era de nuestro espíritu. Pero ¿quién alimenta ese espíritu? ¿Quién lo cambia? ¿Quién lo limpia? Porque finalmente en el espíritu quedan todos los sobrantes. Pero si solo quedan residuos, pues un día se va a tapar. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que coge el colador y lo voltea al cesto de la basura. Empieza a limpiar todo eso y lo limpia y lo pone de nuevo allí para que nuestro corazón sea limpio, sea renovado, como dice la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más grande y cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Entonces, este hombre exterior se va desgastando. Pero dice la palabra que hay una renovación en el Espíritu de Dios. Y es nuestro hombre interior el que se va rejuveneciendo, el que se va renovando. Es el nuevo nacimiento del cual un día le exponía el Señor Jesús a Nicodemo. Es el nacer de nuevo. Por eso todos los días tenemos que nacer de nuevo. Yo se los he dicho una y otra vez. Todos los días debemos ir a la presencia del Señor. Cuando tú un día te levantes por la mañana y digas, no, ya no tengo que cambiar nada, yo estoy perfecto así como estoy, es cuando más tienes que cambiar. Porque eso es lo que pone el enemigo en los corazones y los entenebrece. Y entonces ahí viene el altivez, viene el orgullo, y es lo que quizás también había en el corazón de Caín. Yo soy el primogénito, soy mayor. El Señor nos pide ofrendas, y le doy ahí cualquier cosita rapidito porque tengo que ir a mirar otra cosa por allí, otro asunto por allí. Pero Abel cogió de lo mejor que él tenía y lo puso delante de la presencia del Señor. Y eso agradó a Dios, porque Dios conocía el corazón y la intención que había allí en Abel. No permitamos de ninguna manera que tengamos un mayor concepto de nosotros mismos del que debemos tener, porque eso nos va a mantener siempre allí postrados a la presencia del Señor. Mira lo que dice Isaías 40:30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. ¿Amén? Esa es la renovación, la que nos va a dar fuerzas para luchar, la que nos va a dar fuerzas para salir adelante, para sacar todo lo que proyectemos en victoria. Amén. Ahora la renovación comienza desde adentro, va desde adentro. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice la escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, si no es renovado nuestro entendimiento, no vamos a conocer nunca la voluntad de Dios.
Porque cuando somos renovados en Dios, inmediatamente se nos abre, se nos despeja un panorama que en algún momento era incierto para nuestras vidas. Cosas que no entendíamos de la Escritura se van a despejar y van a ser ahora más claras, y vamos a entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero si no permitimos esa renovación en nuestra vida, nunca vamos a conocer la voluntad de Dios. Hay personas que pasarán muchos años sentados en una silla y no van a conocer una verdadera renovación, porque quizás se arraigaron a una religión. No permitieron que en su espíritu se concediera la oportunidad de que esta palabra viva se fusionara en su ser y fuese el resultado de lo que Dios quiere que seamos en Él. Porque en Él, en su palabra, es que somos renovados. Pero esa renovación viene de adentro hacia afuera, no viene de afuera hacia adentro, viene de adentro hacia afuera. Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es lo que hemos leído. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Tito capítulo 3 versículo 4. Por cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Cuando habla del lavamiento de la regeneración, habla precisamente de eso, del nuevo nacimiento, de la limpieza del pecado, porque la renovación comienza a través de una oración. Pero no es solamente una oración, no se puede quedar allí en el proceso de oración, sino que es un proceso más grande, más profundo, más largo, en el cual decidimos entrar o quedarnos. Es caminar de la mano del Señor, es caminar creyendo y teniendo la confianza de que Dios nunca nos va a soltar, porque así va a ser. Y esta semana vamos a ver las promesas de Dios, y vamos a ver cómo vamos a empezar a tomar esas promesas en nuestra vida. Y vamos a ver cómo Dios va a empezar a cambiar cosas en nosotros, cómo Dios nos va a bendecir, cómo van a llegar, cómo se van a abrir esas puertas de bendición. Pero tenemos que primero pedirle al Espíritu de Dios que nos renueve, que transforme nuestra mente, nuestro entendimiento. Donde estuve ahorita en una de las conferencias, un pastor que es el director de Samaritan Purse, se llama Jonathan Constante. Él hablaba de tres cosas importantes, Yo solamente hoy les hablé de una, pero él hablaba de tres. Él hablaba de despojarse, de renovarse y de vestirse. Ahora no quiere decir que me le copie la predicación, no, que está grabado en YouTube, no, pero sí fue inspiración para mí. Porque uno debe aprender y permitir que se inspire uno en otros hombres de Dios. Ahora no quiere decir que le calque la publicación y me la adjudique a mí, no. Por lo contrario, me siento orgulloso de decir, no, el hombre me inspiró y es necesario, porque esta es la semana del perdón. Tenemos que hablar precisamente de la renovación. Y él decía que había tres cosas o tres acciones importantes en la vida de un cristiano. Una era despojarse, la otra era renovarse y la otra era vestirse. Y cuando habla de vestirse, mira lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 13, versículo 13, vamos a terminar. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria ni lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Vistámonos de la gloria del Señor.
Vistámonos de su gracia, de su misericordia, de su amor. Porque cuando permitimos que el amor del Señor vista nuestra vida, nos cubra, porque ya ahora que hemos sido renovados tenemos que buscar unas vestiduras santas que solamente nos las puede dar el Señor por su gracia, por su amor, no porque lo merezcamos de ninguna manera, pero es acudir a esa gracia suprema, a esa gracia eterna, la cual nos va a llevar a conocerle a Él y a conocer también el reino y la morada que Él ha preparado para nosotros, porque Él ha preparado una morada eterna para todos aquellos que tomamos la decisión de seguirle, de ser transformados, de ser renovados, de despojarnos del pecado, de despojarnos de la maldad, de despojarnos de ese viejo hombre que nos incitaba solamente al pecado, de despojarnos de esos sentimientos, de esas emociones que nos tienen atados, de renovarnos, de lo que se les hable hoy, ser renovados por el Espíritu de Dios, pero también de vestirnos de gloria, de gracia. Por eso dice el versículo 4 de Romanos 13, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios.